Hoy vamos a hablar de cambio climático global y sus implicancias, así como las políticas más importantes a tener en cuenta para hacerle frente a este fenómeno. En primer lugar, tenemos que recordar que el cambio climático es un fenómeno que se produce principalmente por el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero de distintos sectores, de sectores económicos en general, e impulsados también por los patrones de producción y consumo de todas las sociedades. Yendo más hacia lo concreto, las principales emisiones de gases de efecto invernadero se producen en sectores tales como la energía, el transporte, el cambio de uso del suelo, en particular el cambio que se produce para producir la agricultura, la ganadería, también en el sector de los residuos y de la industria. Y dentro de todos estos sectores, los principales gases a los cuales nos vamos a referir hoy son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. El dióxido de carbono se produce generalmente con la generación de lo que se denomina energía y fuentes móviles, es decir, cuando generamos, por ejemplo, energía eléctrica o bien cuando usamos para el transporte el combustible fósil, tanto nafta, gasoil o gas natural. Todo esto es una gran fuente de dióxido de carbono. Otra de las fuentes importantes de emisión de dióxido de carbono, como mencionamos antes, es lo que se denomina cambio de uso del suelo, es decir, por ejemplo, cuando se deforesta un terreno para sembrar, para desarrollar actividades de ganadería. En ese caso se libera dióxido de carbono a la atmósfera, generalmente por la tala y por la quema de estos bosques, y también se libera por otros tipos de actividades relacionadas. Estas son las principales fuentes de donde proviene el dióxido de carbono. Si vamos a hablar del metano, que es otro gas bastante importante, sobre todo por su capacidad o su potencial de calentamiento, como vamos a ver también más adelante, este gas se produce principalmente en actividades como la ganadería, en lo que se denomina fermentación entérica, es decir, procesos que los animales, sobre todo los rumiantes, producen y terminan emitiendo este gas de alto potencial de calentamiento. Otra de las fuentes de emisión más conocidas para el metano son, por ejemplo, el sector de los residuos, sobre todo cuando se producen o cuando hay procesos de descomposición anaeróbica, por ejemplo en rellenos sanitarios. Estas son algunas de las muchas fuentes de generación del metano, que también se lo conoce como uno de los gases de vida corta. Esto de la vida de los gases tiene que ver por cuánto permanecen en la atmósfera. Para que tengan una idea, el dióxido de carbono tiene una vida media o promedio en la atmósfera de 100 años, mientras que el metano llega aproximadamente entre 15 y 20 años. Sin embargo, el metano tiene un potencial de calentamiento mucho mayor al dióxido de carbono, alrededor de 23 veces el dióxido de carbono. En tercer lugar, hemos mencionado también al óxido nitroso, que es otro de los gases importantes, más vinculado al sector de la agricultura y la ganadería, por distintos procesos productivos, entre ellos la aplicación de fertilizantes o cultivos fijadores de nitrógeno. Y este gas, si bien se emite en cantidades menores, también tiene un potencial de calentamiento todavía mayor, más de 300 veces el dióxido de carbono. Entonces, esto es solo un ejemplo de los tres principales gases que dan cuenta de más del 95% de las emisiones globales y son los mayores, podemos decir, responsables del calentamiento global. Hemos hecho menciones también a los sectores y vale la pena repetir la quema de combustibles fósiles en todas sus formas, para el dióxido de carbono, el metano generalmente producido en el sector agrícola y de residuos, y el dióxido nitroso por algunos procesos de combustión incompleta de combustibles fósiles, pero sobre todo en actividades agropecuarias. Estos son los principales gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana o antropogénica. Hay otros gases, principalmente relacionados con la refrigeración, los gases fluorados, que también contribuyen de manera significativa, aunque en menor cantidad o en menor grado de incidencia que estos otros que mencionamos antes. De todos modos, para una política, digamos, de mitigación, como veremos también adelante, es importante abordar todos los gases en su conjunto. Ahora vamos a conversar o a dar algunas ideas sobre el impacto o lo que es el fenómeno del cambio climático. Como dijimos, la mayor concentración de estos gases hace que la superficie de la Tierra aumente su temperatura. Esto se da porque gran parte de la radiación solar que ingresa a la Tierra no puede ser liberada nuevamente al espacio, dado esta alta concentración de gases que se viene dando principalmente desde la Revolución Industrial, aproximadamente en un periodo que va desde 1750 a 1850. Por esta razón, la temperatura media de la Tierra ha aumentado ya al día de hoy en más de 1 grado, más precisamente 1,1 grados,
centígrados con respecto a estos niveles preindustriales. Lo preocupante de esto es que, según ha determinado la ciencia, si este aumento de temperatura supera los 2 grados, pueden darse cambios irreversibles en el sistema climático y los efectos pueden ser realmente graves para todas las sociedades. Obviamente que depende de cada sistema humano y el desarrollo de la infraestructura, los distintos asentamientos poblacionales, las capacidades de adaptación y de respuesta ante este fenómeno, lo que va a determinar cuán afectado se ve un sistema actualmente o en el futuro. Pero para cerrar esta primera etapa, podemos decir que el aumento de estas emisiones es el determinante del aumento de la temperatura media de la Tierra de los últimos 150 a 200 años. Ahora bien, yendo a lo que son las acciones, las políticas y las respuestas, se dividen principalmente en dos familias. Una es la familia o el grupo de respuestas que van hacia las causas del problema, es decir, hacia las emisiones que antes mencionamos. Estas respuestas se denominan mitigación. Es importante destacar que la palabra mitigación, cuando hablamos de cambio climático, se refiere a reducción de emisiones, principalmente, o aumento de la absorción de los sumideros de dióxido de carbono o de otros gases. Esto es importante porque mitigación en otros ámbitos tiene otro significado. Pero en cambio climático, cuando escuchen o vean la palabra mitigación, se va a estar refiriendo a reducción de gases de efecto invernadero. Por otra parte, todas las políticas que tienen que ver con reducir o atenuar los impactos o aumentar la resiliencia o reducir la vulnerabilidad de un sistema están englobadas en la familia de lo que se llama adaptación, es decir, adaptación al cambio climático, ya sea al que está ocurriendo, al que ha ocurrido o al que podrá suceder en el futuro. Entonces, haciendo un poco más de foco en estos dos grupos de medidas, podemos decir que las principales y más conocidas políticas de mitigación tienen que ver con reducción de, por ejemplo, dióxido de carbono a partir de fuentes renovables de energía, la eficiencia energética es otra de las muy importantes medidas. También en el sector de transporte, últimamente muy conocida la electromovilidad, que siempre hay que tener en cuenta cuál es la fuente principal de la energía que va a generar esa electricidad. La electromovilidad es una de las posibles soluciones siempre y cuando la energía de base, es decir, que alimenta los sistemas eléctricos, sea renovable o tenga un muy bajo contenido de carbono. Dentro de la que se conoce como energías renovables, todos piensan o están muy familiarizados con la energía eólica, la energía solar, fotovoltaica, termosolar, que son de las que más relevancia han tenido en los últimos años o décadas. También hay que decir que para lo que hace a cambio climático específicamente, la hidroelectricidad en gran escala es también energía renovable y para los escenarios futuros de reducción de emisiones hay que considerar toda una diversa matriz o unas fuentes diversas de energía que nunca pueden recaer solamente en una fuente renovable. Entonces, esto también es un desafío muy complejo porque si bien parece que es fácil reducir emisiones, no suele serlo, sobre todo en un contexto creciente de demanda de energía por parte de toda la sociedad. Nosotros mismos consumimos energía en todas las actividades o casi todas las actividades que realizamos a lo largo del día. Por ejemplo, ustedes están mirando este video, estarán utilizando un dispositivo que seguramente está conectado a la red, enchufado o bien ha sido recargado y su batería está utilizando esa energía. Entonces, esto es importante para pensar no solo en las medidas que los gobiernos, las empresas tienen que tomar, sino también las actividades y actitudes que nosotros como ciudadanos o personas individuales podemos llevar adelante y ser responsables de eso también. Ahora pasando a la cuestión de algunos ejemplos de medidas de adaptación que también son relevantes dado que el cambio está ocurriendo y que va a incrementarse en los próximos años. Es importante recalcar que la adaptación depende también de condiciones locales o particulares de cada sistema. Por ejemplo, en una ciudad hay muchísimas actividades o acciones de adaptación que pueden tener que ver con la ubicación de esa ciudad. Por ejemplo, si es una ciudad costera, puede considerarse el análisis de acciones o políticas que tiendan a compensar aumentos en el nivel del mar, que están sucediendo también como uno de los efectos más importantes del cambio climático global. Entonces, el fortalecimiento de infraestructura costera para evitar distintos tipos de eventos extremos que puedan suceder o afectar a estas ciudades. Las olas de calor, un creciente fenómeno que se experimenta cada vez con más frecuencia y se da principalmente en ciudades y afecta sobre todo a niños y ancianos, es otra de los típicos impactos. Algunas políticas para evitarlo es también estar refrigerado, hidratado y tener sistemas de alerta temprana que los gobiernos puedan utilizar para advertir a la sociedad
o a la ciudadanía de la llegada de estos fenómenos. Otro tipo de elementos o de acciones son estos mismos sistemas de alerta temprana para la detección previa de tormentas fuertes o el incremento de la frecuencia e intensidad de eventos extremos, como es una de las muestras del cambio climático. Todos los sistemas de alerta temprana cumplen un papel muy importante en esto. También hay impactos que no son repentinos o extremos. Por ejemplo, todo lo que sucede con los cambios graduales en la temperatura media de la Tierra, por ejemplo en los sistemas agrícolas, que lleva a que muchos productores espontáneamente adapten sus épocas de siembra o de cosecha, o bien los cambios en los patrones de precipitación, que a veces se dan de manera gradual, aunque a veces también hay fuertes inundaciones. Pero todos estos cambios que pueden ser graduales también son en gran parte, muchos de ellos impulsados por el cambio climático o bien reforzados por este fenómeno. Entonces, las acciones de adaptación siempre están vinculadas al tipo de impacto, al nivel, digamos, de vulnerabilidad de un sistema y en lo que se denomina el riesgo. El riesgo climático o el riesgo ante los impactos del cambio climático está en el corazón de las políticas de adaptación, y el riesgo se compone principalmente de estas tres dimensiones que mencionamos antes: la vulnerabilidad, es decir, cuán vulnerable es un sistema o un grupo de personas ante un evento; la exposición, es decir, cuán expuestos están, por ejemplo, si están cerca o no de un río o de un mar que puede verse más o menos afectado; y el peligro, que tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Todas estas dimensiones, que son conceptuales pero es importante recordarlas, contribuyen a lo que se denomina el riesgo, y el riesgo a los impactos está en el eje de todas las políticas climáticas de adaptación. Y en esta última parte de la presentación lo que vamos a compartir o a conversar es sobre lo que la ciencia dice sobre el cambio climático o recientemente viene advirtiendo, algo que verán en otro de los módulos también. Y esencialmente nos vamos a referir al IPCC, que es el panel de expertos de cambio climático, que es el grupo de expertos mundiales que nuclea a la mayor cantidad de científicos que están trabajando en el tema, como he dicho antes, a nivel mundial, y liderado por los gobiernos de cada país. Entonces, este grupo, que realiza periódicas evaluaciones y alimenta las negociaciones internacionales, en el año 2018 ha sacado un informe en el cual ha advertido cuál es la diferencia entre que la temperatura media aumente 1,5 grados o bien aumente 2 grados. Recuerden que 2 grados es el objetivo principal del Acuerdo de París, y también la comunidad internacional ha logrado poner en la mesa el objetivo más ambicioso de 1,5 grados, es decir, para tratar de no llegar necesariamente a los 2 grados. De todas maneras, como he dicho antes, la ciencia indica que si la temperatura media aumenta más de 2 grados, ahí es donde se pueden dar estos cambios muy fuertes o los impactos fuertes e irreversibles en el sistema climático. Volviendo a la cuestión de la posibilidad de ser más ambiciosos e inclusive apuntar a lograr un aumento que no supere el 1,5 grados, para lograr este cambio, o mejor dicho, obtener este resultado, los cambios que hay que desarrollar a nivel global son realmente muy grandes. Es decir, hay que reducir las emisiones de manera significativa, idealmente hasta llegar en el año 2050 a un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero. Esto es realmente desafiante, no solo por la cantidad de emisiones que se desarrollan a diario, sino por la tendencia que continúa en aumento a nivel global. Entonces, si queremos lograr eso, los cambios tienen que ser no solo repentinos, sino a una escala simultánea en todos los sectores de la economía o en todos aquellos que puedan ser factibles de ser mitigados, es decir, de tener reducciones de emisión. Dicho esto, el mundo en general está tendiendo hacia esta reducción de emisiones con distintos niveles de avance. Hay países que han avanzado de manera más ambiciosa, otros menos. Pero también hay que considerar las necesidades de desarrollo de cada país, y no solo de cada país, sino de cada entorno social, porque hay muchos países que tienen distintas realidades internas. Inclusive dentro de una misma ciudad se pueden observar diferentes realidades. Esto es importante para considerar las políticas tanto de mitigación como adaptación, que consideren la dimensión social en el marco de lo que también verán en otro de los módulos, que son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Entonces, el desafío grande de realizar políticas de mitigación y adaptación es múltiple, tiene aspectos financieros que son muy relevantes, aspectos de acuerdos políticos que son también sumamente importantes y difíciles de lograr, y también el acompañamiento de la sociedad en su conjunto, no solo reclamándole a los gobiernos mayor actividad o mayor ambición en tanto mitigación como adaptación, sino también tomando la responsabilidad individual que a cada uno nos toca en lo que hace a las actividades que desarrollamos a diario y que tienen siempre impactos en el
en cuanto a las emisiones y finalmente en el cambio en el clima. Y para cerrar, solamente decir que la ciencia avanza día a día en cuanto a lo que hace a los escenarios globales y a las metas de reducción de emisiones que deberíamos lograr. Sin embargo, hay un espacio de negociación internacional que también verán, que se da en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es la que nuclea a todos los países y en la cual todos los países se sientan a negociar cuáles van a ser los compromisos presentes y futuros, tanto para reducir emisiones, para adaptarse y para recibir o realizar las transferencias financieras del mundo desarrollado a los países en desarrollo. La única particularidad que tenemos hoy en día, a diferencia de otra época, es que el tiempo que tenemos es poco y que se necesita el esfuerzo de todos los países, cada uno de acuerdo a sus circunstancias nacionales, pero sin que esto no implica que haya países que no hagan nada. Es decir, todos los países tienen que hacer algo, poner algún esfuerzo para reducir estas emisiones, y no solo los países, sino también las jurisdicciones subnacionales, los gobiernos provinciales o estaduales, depende del país, y las ciudades y entornos urbanos más pequeños. Así que este es el resumen de la situación del cambio climático global y de los desafíos de las políticas de mitigación y de adaptación.